Bendiciones, amada iglesia. Verá que ha sido un gran gozo. Hemos podido cantar la palabra del Señor, orar la palabra del Señor, aún estudiar los que vinieron más temprano la palabra del Señor. Y nos toca predicar la palabra y recibir la predicación, esa palabra del Señor. Hemos sido tan amados, tan bien tratados por cada uno de ustedes. Me voy con una experiencia tan hermosa de esta iglesia, empezando desde el pastor Osvaldo, su esposa, su familia, cada uno de los líderes de la iglesia, los hermanos, miembros. De verdad que hemos recibido mucho amor, y de eso se trata el pueblo de Cristo. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y doy gracias al Señor por este tiempo y saber que hay una iglesia aquí en este lado de Estados Unidos, en San Diego, que se predica fielmente al Señor, que hay hermanos que aman a nuestro Señor y que quieren seguir glorificándolo con sus vidas como iglesia. Les pido que vayan conmigo en este tiempo para la predicación de la palabra Deuteronomio, capítulo 6. Perdónenme, siempre cuando lo pienso me vuelvo y me enredo un poquito ahí. En vez de poner la O, pongo una E, pero es Deuteronomio, capítulo 6. Quisiera leer hoy desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Hemos estado desde ayer en la mañana, empecé trabajando con los esposos, el llamado de Dios a los esposos. Ayer trabajé con el llamado de Dios al matrimonio y hoy me gustaría que reflexionemos sobre el llamado de Dios a la familia, sobre el llamado de Dios a la familia. Y dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos al Señor. Padre amado, Padre, como hemos cantado, santo, 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 tú que mereces toda gloria y toda honra, Señor. Te necesitamos en este momento, Señor. Soy un hombre débil que te necesito. Necesito, Señor, de tu fortaleza, de tu sabiduría, Señor. Permite que en este tiempo, aquello lo cual he preparado para esta amada iglesia, Señor, que viene de tu palabra, sea de bendición, de edificación para ellos, Señor. Y aún aquel que esté perdido en medio de nosotros pueda escuchar de tu evangelio, Señor, pueda arrepentirse de sus pecados. Sea misericordioso. Pero sobre todo, Señor, queremos exaltarte, queremos mostrar tu gloria a través de tu palabra, queremos mostrar ese plan maravilloso, Señor, ese llamado que has hecho a la familia, porque cada uno de nosotros somos parte de tu familia y somos parte de una familia aquí en la tierra, Señor. Y nos has dado una responsabilidad, un llamado para dirigir nuestras familias a ti. Te pido tu fuerza, Señor, tu fortaleza, tu poder para predicar la palabra, Señor, con autoridad, no como mi palabra, sino como tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos que en medio de sus debilidades, Padre, puedan librarse de las distracciones y puedan prestar atención a tu palabra. Puedan escucharte, Señor, a través de la predicación. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea confrontándonos a cada uno de nosotros, dirigiéndonos a glorificarte, a alabarte y a poner por obra tu palabra, Señor. No queremos, Señor, salir de aquí igual como entramos. Queremos conocer más de ti hoy y queremos conocer sobre tus propósitos con nuestras vidas hoy, Señor. Queremos que Cristo brille, Señor, como en
una lumbrera en medio de unas tinieblas grandes, Señor, porque a veces nos sentimos viviendo de una manera desorganizada, Señor, que te deshonra. Queremos que Cristo resplandezca hoy nuestros rostros, Señor. Que tu palabra sea esa lumbrera en el camino, Señor. Te lo imploramos en este día. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Vamos a hablar de, como he dicho, el llamado de Dios a la familia. Cuando nosotros miramos la definición de este término familia a nivel secular, podemos ver las definiciones. Por ejemplo, la Real Academia Española define la familia como un grupo de personas emparentadas, que tienen un parentesco entre sí, que viven juntas. Así es como vemos la definición general de lo que es una familia. Vemos cómo el mundo trata de dar una definición a lo que es la familia y en cierta manera vemos cómo esa aparente definición lo único que hace es describir algunas características de la familia. Pero no vemos aquí necesariamente la definición correcta de lo que es familia. Una vez en un camino en los Estados Unidos había un vehículo de marca Ford, hace muchos años atrás, que estaba detenido en el camino. Y Henry Ford, el creador del Ford, va en ese camino y ve uno de sus carros que su manufacturera ha producido, y ve ese carro y le dice a su chofer: detente aquí. Es imposible que un carro Ford esté así en la calle. Y ya el que se le había detenido el carro llevaba horas tratando de arreglar el vehículo. Y se detiene Henry Ford, la persona que está ahí no sabe que es Henry Ford, el que se inventó ese carro. Y fue ahí y unos minutos le tomó y el carro encendió. Y la persona se siente maravillada y dice: pero ¿quién tú eres? Un mecánico profesional. Y le dice: no, yo fui quien diseñé este carro. Yo conozco este carro como la palma de mi mano. Yo conozco este carro como mi vida. Conozco todo acerca de este carro. Porque yo fui quien lo inventé. Yo fui quien lo diseñé. Yo fui quien lo creé. Y hermanos, así nosotros tenemos que mirar la familia. A veces nosotros miramos la familia y miramos el desastre, las cosas que funcionan mal, y acudimos a mirar a cosas de este mundo, a estrategias de este mundo. Acudimos aún y nos sometemos a enseñanzas de este mundo. Algunas con unas aparentes buenas intenciones, pero no van a resolver nada. Cuando nosotros miramos la familia y cómo debe funcionar la familia, y cuando vemos cosas que están mal en nuestra familia, debemos acudir a aquel que la instituyó, a aquel que diseñó la familia. Y ese es nuestro Dios. Cuando dijo en Génesis: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí comienza la familia. Desde ahí se establece un hogar, desde ese llamado al matrimonio. Un matrimonio es una familia. A veces pensamos que para que sea una familia tiene que haber hijos. No, un matrimonio ya es una familia. Es el comienzo de una familia. Sin matrimonio no hay familia. Dios instituyó la familia. Y es Dios quien tiene las instrucciones para la familia. Es Dios quien ha puesto propósito y un llamado especial a la familia. La familia que Dios instituyó, mis hermanos, es para darle gloria y formar un hogar juntos donde se experimente el amor, la misericordia, la justicia y la gracia de nuestro Señor. Pero lamentablemente el tema de la familia ha sido un tema que ha sido trillado por la sociedad, que ha sido dañado, muy afectado, y nosotros en cierta manera hemos aceptado principios mundanos, principios de este mundo para dirigir nuestras familias. Y es algo con lo que debemos meditar en este día y prestar atención a lo que Dios quiere de nuestras familias. Hay una compañía de estudios en los Estados Unidos que se llama Story Finds y completó un estudio en el 2018 buscando cuánto tiempo de calidad promedio tenían las familias, porque para poder cumplir el llamado de Dios en nuestra familia, hermanos,
necesitamos tiempo. Es algo que muchos dicen, bueno, es que no tengo tiempo. Esa es la excusa más conocida, más común, es que no tengo tiempo. Pues hoy saldrá convencido de que el tiempo va a aparecer, porque el tiempo está. Pero esta compañía, esta encuestadora, encontró en el año 2018 que las familias en Estados Unidos tenían un promedio de 37 minutos de calidad en un día. 37 minutos de calidad en un día. Y muchos podríamos mirar esta situación y decir, bueno, esto no tiene que ver conmigo, porque yo sí tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para mi esposa y mis hijos. Pero siendo honesto, ¿cuánto tiempo de calidad tenemos con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas? Porque no se trata de que estés con ellos en la casa, no se trata de eso. Pues si estás con ellos en la casa solamente, pero solo los cubre el techo, pero cada uno está en su teléfono, cada uno está en su serie favorita en Netflix, eso no es tiempo de calidad. Estás teniendo tiempo con ellos. ¿Qué debo hacer como padre y como madre? ¿Qué debo invertir mi tiempo en la familia? Me encanta cuando Moisés nace y surge la matanza de los niños en Egipto, de los niños judíos, y su madre lo pone en lo que conocemos como un Moisés, ¿verdad? Un canasto. Y lo pone en el río y llega a las manos de la hija del faraón. Y de la manera que Dios, ¿verdad?, hace las cosas perfectas, ve a la hermana de Moisés y le pregunta, búscame una mujer judía que pueda cuidarlo, y precisamente es su madre que lo termina cuidando. Pero me encantan esas palabras que dice la hija del faraón. Le dijo a la mamá de Moisés, le dijo, llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago referencia a lo que dice la hija del faraón? Porque ese es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros y con nuestros hijos. Dios nos ha entregado sus hijos, su creación, nos ha entregado sus hijos a sí mismo y nos dice en cierta manera esa misma palabra, llévate este hijo, ese hijo que traíste al mundo de tu vientre, mujer. Dios te lo está diciendo, lo tienes ahí por un periodo de tiempo. Ten este niño, críamelo. Te está diciendo a ti también, padre, que engendraste ese hijo. Te está diciendo, críamelo, que después yo vendré por él. Y esa es nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Eso es lo que Dios nos ha dicho y lo vemos en Efesios 6, versículo 4. Nos dice, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En cuanto a nuestros hijos, esa es nuestra tarea principal con nuestros hijos, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y como vemos en esos versículos que he leído en el libro de Deuteronomio, Dios le ha hablado a la familia. Dios le habla a la familia hoy en esta iglesia amada, Iglesia Bíblica del Nuevo Pacto. Para que podamos tener un poquito de contexto de lo que está diciendo en este capítulo 6 del libro de Deuteronomio, tenemos que ver que el pueblo está frente a la tierra prometida. Estas tierras que habían sido prometidas por el Señor para el pueblo. Pero tomemos en consideración que los padres no entrarían, ya habían ido muriendo. Entraría una nueva generación a estas tierras. Por eso vemos que el libro de Deuteronomio es el establecimiento de la segunda ley, se llama segunda ley. Esa palabra en el original es lo que significa. Y no es que ha cambiado la ley, sino que ha sido refrescar lo que Dios ya ha dicho y unas advertencias para cuando llegaran a esta tierra prometida. Vemos que Moisés en este mega discurso repite la ley y los advierte a que no se aparten de la ley. Le está hablando a esta nueva generación que entrará a esta tierra prometida. Le está hablando a familias. Si había alguna sociedad que tenía claro el valor de las familias, como Dios las instituyó, era el pueblo de Israel.
Ellos vivían en tribus. Nosotros conocemos tribu y vemos un concepto diferente. Pensamos en tribu y pensamos en indios, pero no. Hablamos de familia. Ellos veían su familia. Cuando hablaban de su tribu, hablaban de su familia, de su parentela. Y ahora Moisés, ellos están delante de la tierra prometida que Dios le daría. Y Moisés está dando su último discurso, sabiendo que él no va a entrar. Imagínense el corazón, cómo está el corazón de Moisés. Moisés dejó su corazón ahí en ese pueblo porque no quería que desagradaran al Señor. Y les dice, estas tierras, en otras palabras, le dice estas tierras, en resumen, están pobladas por naciones paganas que sirven a otros dioses, a dioses falsos. Moisés en estos sermones en la tierra de Moab les recuerda lo que se espera de ellos cuando entren a la tierra prometida, como lo vemos en el capítulo 1 al 3. Cómo Dios los ha protegido. Moisés ahora les habla cómo los ha protegido para llegar hasta ahí. En el capítulo 4 y 5 le da una advertencia, les repite los 10 mandamientos en el capítulo 5 de Deuteronomio. Y ahora vemos una exhortación sumamente importante en estos versículos que he leído, que lo conocen como el Shema, el Oye Israel, ese Shema, que de hecho se convirtió en la confesión judía, se recita 2 veces al día por los judíos ortodoxos. Aún Jesús menciona cuando se le pregunta cuál es el mandamiento más importante, Jesús responde con el Shema. Habrá algo importante que aprender ahí en esos versículos que hemos leído, el Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4 en adelante. Habrá algo importante. Si cuando a Jesús se le dijo, resume la ley, citó el Shema. Sin duda, mis hermanos, era necesario que el pueblo de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, escuchara los mandatos de Dios, porque se iban a exponer a naciones que estaban llenas de idolatría y de dioses falsos. Dios le dice al pueblo en Deuteronomio 20, versículo 16 al 17. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire. Fíjense las instrucciones de Dios. No dejarás nada con vida, sino que lo destruirás por completo a los hititas, a los amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos. Y a lo mejor habían algunos que eran feos también, nada más. Tal como el Señor tu Dios te ha mandado. Esas fueron las instrucciones de Dios al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Dios le está hablando a través de Moisés a las familias del pueblo de Israel. Está estableciendo un fundamento claro de cómo debían vivir. Es una pregunta que hago hoy para cada familia en este día. Si yo hiciera una encuesta a tus hijos de cuáles son las cosas más importantes para sus padres, que serían ustedes que están aquí, según las exigencias del diario vivir, ¿cuáles serían esas cosas más importantes? Y aún aquellos que criaron hijos que ya no están en la casa. ¿Cuáles fueron las cosas más importantes que tus hijos podían percibir de tu crianza? ¿Bajo qué fundamento está cimentado tu hogar? ¿En qué está centrada tu familia? ¿Qué es lo que une a los miembros de la familia? ¿Qué será el fútbol lo que los une? ¿Será la comida y la celebración? ¿En qué está cimentado tu hogar? ¿Cuáles son las prioridades en tu casa? En este texto está implícito claramente lo que es el contexto de la familia. Lo vamos a ver adelante y me gustaría que pudiéramos ver el llamado de Dios a la familia, como he dicho, que se resume en tres palabras sumamente importantes que tiene el texto. Empieza con escuchar. Escucha al Dios verdadero. Reconoce al Dios verdadero y adora al Dios verdadero. Vemos eso en la primera porción de los versículos. Pero luego veremos también cómo cumplir este llamado. ¿Cómo lo vamos a cumplir?
Lo vamos a ver más adelante en 4 acciones adicionales que veremos. Si no se preocupe, saldremos no tan tarde. No le voy a hacer una promesa porque no quiero pecar, pero tendremos tiempo para ir a través de ellos. Hermanos, el llamado de Dios a la familia es un llamado vertical que viene de Dios a los hombres e impacta todas nuestras relaciones horizontales. Por eso esos 3 verbos que he mencionado, escucha, reconoce, adora, tienen que ver con nuestra relación vertical con nuestro Dios. Pero veremos cómo eso implica que entonces ahora todo al horizontal en nuestras relaciones con nuestra familia serán bendecidas o destruidas si no hemos hecho caso al llamado de Dios. El llamado de Dios a la familia, como he dicho, comienza con escuchar al Dios verdadero. Vemos ahí en ese versículo 4, nos dice, oye Israel, oye Israel. Esa palabra oye para nosotros es demasiado liviana, no nos da el entendimiento correcto cuando la vemos en español. Pero cuando usted ve el concepto de oír, con la palabra que se utiliza aquí en el original, es oír con atención. No es como los esposos oyen. Quiero aclarar eso. Esposa, tenga paz, porque dice, bueno, pero es que mi esposo yo le hablo y le digo, búscame en la cartera. Ustedes le dicen cartera, ¿verdad? La que tienen las mujeres. No estoy diciendo el purse, ¿verdad? Cuando la esposa le dice, búscame en la cartera tal y le da instrucciones, las esposas nunca encuentran nada, ¿verdad? Dice, es que no me escucha, no me presta atención. Y el esposo dice, es que tiene un desorden en esa cartera. Pero aquí nos está hablando de que debemos escuchar con atención lo que Dios tiene que decir. ¿A quién estamos escuchando para dirigir a nuestra familia? ¿A quién escuchamos? Dice uno de mis hermanos en la fe que nuestra vida es muy influenciada por aquellos a quienes le permitamos que nos enseñen, a quienes le prestamos nuestro oído. Es muy influenciada por quienes le prestamos nuestro oído. Van a influenciar todo. Y Dios nos está diciendo, escúchame, escúchame con diligencia, con atención. Es un escuchar para obedecer. Eso es lo que es el concepto completo de oír. O sea que cuando vemos ahí dice, oye Israel, Dios le está diciendo, escúchame con atención todos los detalles que tengo para ti, y el corazón del que está escuchando automáticamente está pensando en poner eso en práctica en su vida, va a obedecer. Hermanos, cuando aquí se predica domingo tras domingo, esa debe ser nuestro corazón. Señor, yo quiero escuchar para obedecerte. Yo quiero ser rápido para poner aquello que está confrontando mi corazón y es tu palabra. A veces recibimos prédica tras prédica tras prédica y lo que estamos es llenando el intelecto. Dice un pastor que la distancia más larga que hay en toda la tierra es la que hay de aquí hasta aquí. Nos llenamos de conocimiento, pero no llega aquí. Por lo cual las atracciones no cambian. Y el Señor nos está diciendo, presta atención. Hermano, ¿cómo podremos vivir en familia negando la sabiduría y las instrucciones de aquel que instituyó a la familia? El pueblo estaba pronto en este momento a enfrentar la idolatría de las naciones. Nosotros no estamos en una situación diferente. Nosotros vivimos en un país lleno de idolatría, de distracciones, lleno de voces por todos lados, de cómo debemos vivir, de qué debemos hacer. Y entre todas esas voces debemos escuchar la voz de Dios. Y no estoy hablando de una voz audible, estoy hablando de la voz que viene a través de la palabra del Señor. Debemos escuchar esa voz del Señor en medio de todas las voces y escuchar con atención para obedecer a aquel que instituyó a la familia. El creyente va a vivir bajo una cosmovisión sin duda. ¿Bajo qué cosmovisión vive? Es según a lo que le ha prestado su oído.
Probablemente puedas haber sido salvado por Cristo, pero continúas viviendo bajo una cosmovisión establecida por las tradiciones de tus padres, establecida por tus amigos, establecidas por la televisión, por las influencias que te han dado, hermano. No, nosotros debemos vivir bajo la cosmovisión de la palabra del Señor. Debemos percibir el mundo, dirigir nuestras familias como Dios nos ha mandado a hacerla. Y créeme, hermano, estamos impactando la cosmovisión de nuestros hijos también. Nuestros hijos están desarrollando una cosmovisión y en la mayoría de lo que están desarrollando, nosotros somos responsables. Porque Dios nos los ha dado para criarlos. Es interesante que a veces, y triste, que a veces padres no quieren asumir la responsabilidad de cómo criaron a sus hijos. Dicen, bueno, yo los crié bien, pero se han perdido y están viviendo como si nunca se hubiesen criado en mi hogar. En parte, yo entiendo que la salvación no depende de usted. Y yo lo entiendo. Yo entiendo que no van a ser salvos porque usted los salve, ¿no? Tiene que Dios hacer una obra en ellos. Pero sí el Señor nos mandó a criarlos y a que vivan en disciplina del Señor. Y a veces hemos sido nosotros que los hemos expuesto al mundo con nuestras acciones, con nuestra cosmovisión pecaminosa. Y claro, pero es más fácil no asumir la responsabilidad. Nos corresponde escuchar a nuestro Dios. Y nunca es tarde, hermano. Usted dirá, no, pero es que mis hijos ya están adultos. Hay mucha influencia que tiene sobre la vida de tus hijos. Mucha influencia. Aquellos que están jóvenes, hermanos, no pierdan su tiempo. Escuche al Señor. Llénese de su palabra para poder dirigir su hogar según el Señor quiere que sea dirigido. Escuchemos lo que Dios tiene que decir a la familia. El asunto de la familia no es un asunto biológico o psicológico, es un asunto teológico. Sin conocimiento de Dios no podrás dirigir a tu familia. A veces es triste, yo me encuentro gente del mundo tratando de dirigir la familia por conceptos que están totalmente errados. En su momento van a implosionar. Porque es un asunto teológico, tenemos que conocer a Dios para realmente dirigir la familia, porque Dios fue quien instituyó la familia. Y vemos que el Señor nos presenta a través de la Escritura, no tan solo cómo debe ser la familia, sino también nos muestra de familias que fueron totalmente malos ejemplos. Y nos los presenta para que no caigamos en las mismas cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, la familia de Isaac, el desastre que hubo en la familia de Isaac, con el favoritismo, la familia de Jacob, de igual manera, la familia de David, todos los problemas. O sea que Dios nos muestra todo, nos da la instrucción y nos muestra cómo se va a ver nuestra familia cuando no seguimos su instrucción. La actitud de nuestro corazón debe ser escuchar a Dios. Deseo escuchar lo que Dios tiene que decirme al respecto. El llamado, vemos que es un llamado a escuchar a nuestro Señor con atención, pero también es un llamado a reconocer al Dios verdadero. Ahí vemos en esa porción, en la segunda porción, dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, Dios está preparando, como he dicho, a su pueblo para entrar a esta tierra, donde se encontrarán con múltiples naciones que adoran múltiples dioses falsos. Y si algo es nuestro Dios, es que es un Dios celoso. Le está diciendo a su pueblo, entiendan que Jehová es uno. Fuera de mí no hay Dios. No presten sus ojos, sus corazones a dioses ajenos. Aquí vemos que es una palabra, esa palabra uno en este contexto no expresa la idea de singular, sino de unidad, Elohim. Es una palabra hebrea en plural, era un misterio para ellos, lo cual nosotros reconocemos claramente la Trinidad en la Escritura. Para ellos, en cierta manera, se podía ver como un misterio. Pero en el texto, el fundamento que está estableciendo Dios, más allá del punto teológico de la Trinidad,
El texto lo que nos está diciendo es que no hay otro Dios fuera de Él. Moisés está diciéndole al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en aquel momento, le está diciendo que un israelita es aquel que vive y sirve al único Dios verdadero, Yahweh. Hermanos, como pueblo del Señor, como la iglesia de Cristo, nosotros tenemos una identidad y obtenemos esa identidad solo en el Dios verdadero. Es nuestro Dios. Ahora hago una pregunta. ¿Cuál es la identidad de tu familia? Tu familia puede ser una familia reconocida por el Dios verdadero. ¿Qué es lo que identifica a tu familia? Si hay alguna generación que necesita esta palabra, somos nosotros hoy. Como familia contemporánea vivimos en una tierra donde hay tantos dioses, tanta idolatría. Estamos plagados de múltiples dioses. Aún somos nosotros en nuestros hogares que nos postramos en idolatría a muchas cosas. Es la responsabilidad de la familia de tomar una decisión y de sacar del hogar otros dioses. Yo te invito hoy a que reconozcas al Dios verdadero en tu hogar, a que no sigas levantando altares a dioses ajenos. Esas cosas que captan nuestro corazón, nuestra mente, y solo estamos pensando y sirviendo a esas cosas. Yo te invito hoy a que destruyas los altares en tu casa. Usted dice, bueno, es que no encuentro ningún altar físico. No me preocupan los altares físicos. A veces hay gente que vive destruyendo altares físicos. No, que tiene un montón de estatuillas y cosas. Y sí, eso está mal, hermano. A mí me preocuparían esas, claro que sí. Pero esas son más fáciles de romper. ¿Usted sabe cuáles son las estatuillas y los ídolos que me preocupan? Los que están aquí arraigados en el corazón. Esos no son tan fáciles de romper. Yo te invito hoy a que ores al Señor. Diga, Señor, mi corazón no puede estar comprometido con algo más que tú, Señor. Le voy a decir, es tan profundo que a veces tus hijos son un ídolo para ti. Bueno, la palabra me dice que los debo amar, sí, pero no te dice que los debes idolatrar. No te dice que te debes postrar delante de ellos. Que a veces rechazamos a Dios y deshonramos al Señor por hacer lo que a ellos les plazca o por lo que ellos desean. O para no meternos en problemas y llevar la cuestión en paz. Eso significa que se han convertido en un ídolo. Porque has deshonrado al Señor por ellos. Aún por tu esposo. A lo mejor, ¿verdad? No quiero entrar en detalles pero cada uno de ustedes tiene que hacer una investigación de si hay en su hogar, en su familia, altares que se han ido construyendo con el tiempo. Hermanos, a veces yo he estado en consejería con familias y me dicen, no, aquí el problema es que el muchacho no sale del cuarto con los juegos. Hermano, eso se resuelve muy fácil. Desconéctelo, tómelo y sáquelo del cuarto. Se acabó ese altar. Ah, es que no puedo hablar con él porque es que está metido todo el tiempo en el teléfono. Es sencillo. No pague ya el bill del teléfono. No, pero es que pastor, usted no sabe lo. Confía en el Señor. Escucha al Señor. Que en tu casa sea claro que se adora al Dios verdadero. Que sus corazones y sus mentes no son para otro que no sea para Dios. Yo no estoy diciendo que esas cosas son malas. Los pecadores somos nosotros. Pero si se le ha entregado el corazón a eso, está mal. Me contaba ayer un hermano cómo en su hogar, por ejemplo, el problema era el fútbol en un tiempo de su vida. Hermano, si es el fútbol, saca eso de tu vida. Dios te ha hecho un llamado, no al fútbol, te ha hecho un llamado a que dirijas tu familia. Vuelvo y digo, no son cosas malas, el problema es nuestro corazón. Este es el reconocimiento del Dios verdadero, que es el fundamento de todo en nuestra vida. Todo se debe someter en nuestra familia, a nuestra familia al único Dios verdadero. Él es uno.
Y tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ver en nuestra vida que nuestra vida es una vida sometida al Dios verdadero. Que el Dios verdadero rige todo en nuestra vida. Que no hay nada fuera de nuestra relación con el Señor. Muy poco a poco creamos pasiones y cosas desordenadas que nos van alejando de nuestro Dios. Debemos ser cuidadosos, debemos mostrarle a nuestros hijos con nuestro testimonio. El Dios del materialismo, el Dios del dinero, el Dios de la profesión, del trabajo, el Dios del entretenimiento, de los deportes, de la educación secular y aún de la educación cristiana pudiera ser también algo que hagamos como ídolo. El Dios de la comida, la glotonería, tenemos que tumbar esos altares en nuestros hogares. A veces algunos hasta han hecho el Dios de la familia. Todo gira alrededor de la familia. Pero es que la familia no es un Dios. La familia está ahí para servir al Dios verdadero. Hablas con hermanos que su única excusa no es que es la familia, es la familia, es la familia. ¿Y dónde está Dios? Si la familia no sirve a Dios, se ha convertido en un ídolo. Cuando hablo de un Dios, he dicho, me refiero a todo aquello que les roba la gloria al Dios verdadero. Que abruma tu mente y tu corazón, que solo deben estar depositadas en el Dios verdadero. Aquello que muestra las prioridades de tu corazón. Si no es Dios, entonces se ha convertido en un ídolo. Es la responsabilidad de los padres enseñar con sus vidas al único Dios verdadero. Hermanos, el llamado de Dios a la familia es adorar al Dios verdadero. ¿Dónde los hijos aprenden a adorar? Su casa. Usted está criando adoradores. Usted y su esposa son adoradores. La pregunta no es si hay adoradores en su casa. Todos son adoradores en su casa. El ser humano, Dios lo creó para adorar. La pregunta no es si hay adoradores en su casa. Todos son adoradores. La pregunta es ¿a quién adoran? Porque algo adoran. No hay nadie que no adore. Algo están adorando. Y esa pregunta empieza contigo mismo. ¿Realmente soy un adorador? Porque aquí venimos y llamamos, no, esto fue adoración. Bueno, sí, todo esto es adoración. Pero la adoración continúa. La vida del cristiano es una vida de adorador. Con todas nuestras acciones, con todo lo que hacemos. ¿A quién adoran tus hijos? ¿O qué adoran tus hijos? Usted está entrenando en su casa adoradores. Debe dirigir esa adoración al único Dios verdadero. Que la adoración comienza con nuestro corazón. Dice el Señor Jesús, donde está nuestro tesoro, allí busca, allí estará nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Aquello que atesoramos, allí va a estar sin duda ese corazón adorador. Vemos ahí en el texto que esa adoración que se da, dice en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vemos ahí en el texto que esa adoración empieza con ese amor, de amar a Dios. Pero para eso tenemos que reconocer su palabra. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nuestra adoración no es una adoración vacía. No me puedes decir que tú eres un gran adorador y no conoces la palabra del Señor. A mí me causa un poquito de dificultad con algunos hermanos que son bien apasionados por orar y por evangelizar y todo eso. Y ayunan y oran como por 3 o 4 días. No leen la Biblia, pero ayunan por 3 o 4 días y salen por ahí a predicar el evangelio. Y tú ves que no estudian la Biblia. Dicen, no, la mucha letra mata, dicen. Toman un versículo totalmente fuera del contexto. Es decir, y yo les pregunto, ¿tanto tiempo que oran? ¿Y de qué oran al respecto?
¿De qué trata tu oración? Porque si no conoces la voluntad de Dios que está expresada en la palabra, ¿cómo oras tantas horas? La adoración de nosotros tiene que ser ¿qué? Alimentada por la palabra del Señor, por la voluntad del Señor. La oración y el estudio de su palabra tienen que ir de la mano. No puede haber ni una más ni una otra. Vas a estar desbalanceado espiritualmente hablando. Tiene que ir de la mano. Tenemos que nutrirnos de la palabra para orar al Señor según su palabra y vivir según ella. Pero esto también implica que nuestro corazón, fíjese en ese versículo 6, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense algo importante, que el corazón, el judío para el corazón, lo que nosotros llamamos corazón, para el judío eran como las extrañas, los intestinos, donde se formulan las mayores emociones. Y Dios le está diciendo a su pueblo, ese lugar donde se forman tus pasiones, tus emociones, tus sentimientos, está diciendo, ponle como filtro la palabra del Señor. Es como un filtro. Usted sabe cuál es la función de un filtro, ¿verdad? Salen esas emociones, esas pasiones y mire lo que dice el texto. Estarán sobre tu corazón mis palabras. Wow. Qué hermoso es eso, hermano. Miramos ahí como el Señor nos dice, no te dejes guiar por tus emociones, tus sentimientos, tus pasiones, sin haberlas que filtrado por mi palabra. Debemos filtrar todo por la palabra del Señor, hermanos. Eso nos va a llevar a una verdadera adoración. Por eso nosotros no adoramos a Dios aquí en cómo nos sentimos o qué pensamos que es bueno hacer. No, no, no. No podemos adorar a Dios así. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad, en su palabra. Porque Dios nos ha dicho cómo adorarlo. Y vemos ahí esos 3 puntos importantes. Pero para terminar, voy a ir de manera un poquito más rápida. Quisiera que vemos cómo cumplimos este llamado de escuchar, reconocer y adorar. Ese es el llamado de Dios a la familia. Escuchar a Dios, escuchar su palabra, reconocer al único Dios verdadero, eliminar cualquier otra cosa que haya en nuestra vida como familia, derribar los altares que hemos construido con el tiempo que aún nuestros hijos han construido y adorar al único Dios verdadero. Bueno, a veces, y en ese tema de la adoración, antes de ir a otra parte, pensaba yo que si alguno de ustedes llegara a su casa y viera a su hijo con un Buda en la sala y estuviera arrodillado, tirado en el piso adorando al Buda, todos ustedes estarían escandalizados. Yo no tendría duda que usted iría y destruiría ese Buda y levantaría a su hijo y lo pondría en su lugar. ¿O me equivoco? Estoy seguro que haría eso. Hermano, eso está pasando en nuestros hogares. Eso está pasando con nosotros en ocasiones. Lo que pasa es que no parece de manera física. Pero en nuestros corazones nos hemos lanzado a adorar a dioses falsos. ¿Cómo cumplimos el llamado de Dios a la familia? Y lo vemos ahí en la porción del 6 al 9. Fíjese lo que nos dice ese versículo 6, ¿verdad? Que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermano, eso nos dice que debemos enseñar la palabra del Señor. Tenemos que enseñar, dice la palabra en Reina Valera, dice que enseñemos esas palabras del Señor. Tenemos que repetirlas, nos dice Israel, las repetirás a tus hijos. Eso implica que hay una enseñanza. El judío enseñaba repitiendo. Mi esposa se pone mal conmigo porque dice a veces que tú repites tanto. Y yo le digo, bueno, pero es que repito y a veces no lo hacen, pues entonces tengo que repetir un poco más. Yo repito mucho, hermano, pero eso es una estrategia para que usted aprenda más. Dice, pero si eso ya lo dijo, ¿por qué lo dijo otra vez? Porque quiero que lo escuche, quiero que lo hagas, hermano. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos a nuestra familia a cumplir con ese propósito, ese llamado de Dios a la familia? Tenemos que enseñar diligentemente la palabra de Dios en nuestros hogares. Muchos padres podrían tomar esta enseñanza lamentablemente de una manera legalista y quisiera ser muy cuidadoso con eso.
Si usted está enseñando la palabra de Dios sin su corazón en la palabra, tu corazón tiene que estar en la palabra. Eso sería el acto más vacío que usted pueda hacer. Usted lo que va a criar son hipócritas fariseos en su casa. Usted terminará siendo un fariseo, estará criando fariseos. De hecho, Jesús reprende eso. Por eso nosotros debemos tener nuestro corazón en la palabra. Por eso nos dice que, como decía en ese versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No podemos despegarnos de esa palabra del Señor, que nuestro corazón esté ahí en la palabra del Señor. O sea que enseñar diligentemente la palabra del Señor comienza con tu corazón deleitándose en la palabra del Señor. ¿Estás haciendo eso como mandatos que te molestan y los tienes que hacer porque es que es lo que Dios dice, o te estás deleitando en vivir según la palabra del Señor? El Salmo 119 dice: tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mira lo que dice el salmista: he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre. Tus estatutos por siempre. Esta palabra que dice repetirás, que habla de enseñanza, es la palabra más profunda, una palabra mucho más profunda de lo que podemos ver en el español. ¿Usted sabe qué significa esa palabra repetirás en el versículo 7? Esa palabra la utilizaban para decir que se está afilando un objeto punzante. Se utilizaba ese objeto punzante para marcar, para cortar el cuerpo. Lo que Dios está diciendo a su pueblo y nos está diciendo a nosotros hoy es: tus hijos tienen que salir marcados por mi palabra. Como si tus hijos fueran espadas que saldrán de tus casas afilados como una espada. Porque te voy a decir, si no salen así de tu casa, hermanos, el mundo los va a lastimar. Tenemos que ser diligentes marcándolos con la palabra del Señor. Tenemos que darle testimonio de lo que ha hecho esa palabra con nosotros en nuestra vida. Fíjense que el Señor es insistente y le dicen en Éxodo 12, le dice en Éxodo 12, 26 al 27, le dice que cuando tus hijos te pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes le dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo a las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Vemos cómo Dios le estaba diciendo: repítele cuando tus hijos te preguntan, todo lo que hagas, hermano, hazlo con la intención de enseñarle a tus hijos. No le digas: no, porque a mí me da la gana hacerlo, porque no, háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hijo, es que tú no entiendes quién yo era antes de Cristo. Quiero contarte lo que Dios hizo en mi vida. Este era yo. A veces nos da esta vergüenza decirle a nuestros hijos quiénes éramos. No, hermano. Eso Dios insistentemente le dice: cuando tus hijos te pregunten, dile de dónde Dios te sacó. Márcalos en su vida. Déjale saber que tú conoces lo que es vivir en desagradar al Señor todos los días de tu vida. Hermanos, ¿cómo cumplimos este llamado? Enseñando y hablando la palabra de Dios. Aquí es un poco más liviano el texto cuando habla de hablar, porque nos habla del diario. Tenemos que tener tiempo en nuestra familia de enseñar la palabra del Señor, de marcarlos con la palabra del Señor, con un devocional, con un estudio de lo que se predicó hoy, por ejemplo. Usted va en la semana y saca tiempo para estudiar. Pero ese no debe ser el único tiempo. La palabra nos invita a hablar. Mira, el versículo 7 dice: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nuestras conversaciones como familia deben estar plagadas del Señor, de su palabra. Ahí lo que nosotros estamos viendo es una consistencia. Desde que me levanto hasta que me acuesto, cuando salgo en el camino, todas nuestras conversaciones deben ser afectadas por la palabra del Señor. No hablamos, hermano, de la palabra del Señor lo suficiente. No hablamos lo suficiente. Si todos solo tenemos 37 minutos al día juntos de calidad, hermano. Imagínense, si solamente la vida se tratara de esos minutos, pocos minutos que tenemos con ellos. Por eso tenemos que hacer esto un estilo de vida, el hablar de la palabra del Señor.
Cuando estemos en el carro, hablemos de la palabra del Señor. Y no lo hagamos algo gravoso para nuestros hijos. Nosotros teníamos, por ejemplo, en nuestro hogar, cuando salimos con nuestros chicos, y a veces tenemos el tema, yo tengo lo que se llama el tema caliente. Y traigo una pregunta y ellos, la respuesta tiene que ser una respuesta bíblica. Les digo, bueno, vamos a resolver esta situación, pero con una respuesta bíblica. Y de momento sacamos el tema caliente y decimos, mira, me invento una historia, la niña tal, o algo del diario, algo que pasó en la iglesia. ¿Cómo responderíamos bíblicamente a eso? Hágalo algo agradable, que sus hijos quieran participar. Usted está construyendo una cosmovisión bíblica en ellos. Hable, hermano, de la palabra del Señor. Y si no, ponga cánticos, canten juntos la palabra del Señor. Hermano, átalos con la palabra del Señor. Pero debes vivir tú atado con esa palabra. Dice en el 8, y las atarás como una señal en tu mano, como frontales entre tus ojos. Vemos ahí cómo los judíos tomaron esto de manera literal, no necesariamente lo entendieron. Por eso usted los ve que están con algo aquí en la mano, decían el tefilín, las 2 piezas de cuero, uno ahí, tienen otro acá, lo hicieron de manera física, como un recordatorio. Pero hermano, nosotros debemos, lo que las manos representan es nuestras acciones, lo que hacemos. Que la palabra del Señor afecte todo lo que tocamos, todo lo que pensamos como frontales, que miremos todo a través de la palabra del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Debemos atar nuestra vida a la palabra del Señor para que mis hijos tengan un ejemplo de una vida atada a la palabra de Dios. Pero a veces el problema es que atamos a nuestros hijos, pero a nuestra palabra, no a la palabra de Dios. Tus hijos salen marcados con tu palabra, pero no con la palabra del Señor. Me pueden decir con toda esa actitud qué tú prefieres y cómo te gusta, pero no me pueden hablar de lo que le gusta a Dios. Y finalmente, hermanos, graba la palabra del Señor en tu hogar. Y cuando digo graba, dice ahí al final, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos también tomaron esto de manera literal. Lo llamaban el mesuse. Y en cada umbral de las puertas de la casa ponían los pasajes del Shema en las puertas de la casa. Pero la palabra escribirás es más profunda, es mucho más profunda. Habla de grabar. Debemos usar esa palabra grabar. Dios escribió, cuando se utiliza la palabra de que Dios escribió los mandamientos sobre piedra, dice grabar, los grabó sobre piedra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Debemos llenar su conciencia de la palabra del Señor para que cuando salgan a este mundo perverso, sus conciencias los lastimen diciéndole, no lo hagas porque eso deshonra al Señor. Que sea gravoso para su vida, molestoso de una buena manera, hermanos. Porque nuestros hijos van a enfrentar un mundo perverso, lleno de ídolos, de dioses falsos, de impureza sexual, de idolatría, de avaricia. Esos postes de la casa muestran los pilares de la casa. Los pilares, los fundamentos, los pilares que sujetaban la casa. Nos habla también esa parte de las escribirás en los postes de tu casa, que tu hogar esté fundamentado en la poderosa palabra del Señor. Pero hermanos, si tu hogar está fundamentado en las finanzas, en el entretenimiento, en los principios de este mundo, tus pilares pronto se destruirán, muy pronto se destruirán. Ahora bien, para poder cumplir el llamado de Dios a la familia, lo primero es que su vida tiene que estar fundamentada en Cristo. Si usted hoy no ha entregado su vida a Cristo, usted está viviendo bajo sus fundamentos o lo que su padre le enseñó, no va a poder cumplir el llamado de Dios a la familia. Todo comienza con entregarle tu vida a Cristo. Si hay alguno aquí que no conoce al Señor y aspiras a tener una familia hermosa, que son buenos deseos, empieza entregando tu vida al Señor. Empieza arrepintiéndote de tus pecados.
por la idolatría, por todos los pecados, hermano, la mentira, todo. Entrégale tu vida al Señor por fe en Él. Él es el fundamento seguro y así podrás dirigir una familia a cumplir el llamado de Dios, cimentado en el Señor. Y a ti, hermano, que me escucha, quiero terminar con estas palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Sé que han sido palabras duras, pero no son mis palabras, hermanos. Oye al Señor. El Señor habla a través de los predicadores. Oye al Señor. Porque mira lo que dice en Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Escucha las palabras del Señor. Escucha a tu Dios y honra a Dios en cómo diriges tu familia a cumplir el llamado de escucharlo, reconocer y adorarlo. Oramos. Padre, tu palabra es abundante. Tu palabra, Señor, está llena de amor, Padre. Señor, nos amas tanto que nos ha dado todas tus instrucciones. Tu palabra es clara, Señor, a nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque siendo tu palabra tan clara para nosotros, a veces la tomamos tan liviana, Señor. Señor, como decíamos en la clase dominical, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Permite que no vivamos contristando a tu Espíritu y que vivamos llenos de tu Espíritu, Señor. Señor, queremos ser hombres y mujeres diferentes, Señor, según tu diseño. Señor, no queremos familias que estén idolatrando, adorando otras cosas. Señor, permite que podamos derribar los altares que hay en nuestro corazón, Señor. Hemos lastimado a nuestros hijos en vez de criarlos en tu disciplina y tu amor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos ser ese pueblo obediente, Señor. Queremos tener familias que te adoren, que te den toda la gloria. Yo te pido por mis hermanos aquí en Iglesia Bíblica Nuevo Pacto, Señor. Señor, márcalos con tu palabra. Señor, no permitas que desfallezcan en el camino, Señor, en medio de las pruebas. Sosténlos firmes, Señor, con familias que te den gloria, con padres y madres abrumados por tu gloria, Señor. Que puedan hablar en su familia cuando se levanten, cuando se acuesten, Señor, que el tema del día seas tú, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos en las dificultades de la crianza, Señor, con hijos rebeldes. Ayúdalos, Padre. Confiamos en ti. Sabemos que tú no nos desamparas, Padre. No queremos ser como ese hombre prudente que construyó sobre la roca. No queremos ser hombres con casas bonitas, carros bonitos, trabajos espectaculares, Señor, y un hogar destruido. Líbranos, Señor. Te lo ruego, Señor. Líbranos. Te damos toda gloria, toda honra, Señor. Reconociendo que es tu Espíritu que nos da el poder y nos has dado tu hermosa palabra que nos confronta y nos dirige, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.